Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy les saludo para hablarles acerca del partido Ecuador versus Canadá. Partido amistoso que acaba de terminar 0-0. Un empate, se podría decir, para Ecuador, que no le suma de mucho. En sí, estoy queriendo ver lo que son las alineaciones. Ya, a ver. Déjame ver si me busca bien. A ver, Ecuador versus Canadá. Canadá. Ya, aquí está. Canadá versus Ecuador. El día de hoy terminó el partido 0-0. El partido terminó 0-0 y tenemos el día de hoy este partido que termina 0-0 y nos vamos a ver lo que es las estadísticas. Pues tenemos primeramente el jugador del partido, que es el jugador canadiense Richie Laryea. Es el canadiense que fue el jugador del partido con un 7.9 de calificación. Este jugador lateral muy bien, jugó muy bien. Sí, como pueden ver aquí, es defensa. Hizo 5 entradas y ganó 3. No hizo ninguna intercepción, pero tuvo un despeje. No ha bloqueado ningún disparo por parte de Ecuador. Recuperó 4 balones. Duelos en el suelo tiene 14 y de los 14 tiene 11 ganados. Duelos aéreos no tiene ninguno, por lo cual no tiene nada. En faltas tiene 1 y regateado también 1. Esa es la estadística de Richie Laryea, jugador de Canadá. Nos vamos aquí, les voy a presentar el detalle del resumen del partido. Partido que empezó a las 7:30 de la noche y empezó con una falta, mejor dicho, con una tarjeta roja para un jugador de Canadá que lo pueden ver en pantalla, Ali Ahmed, jugador canadiense, que fue expulsado a los 6 minutos del partido. Canadá se quedaba con un jugador menos. Este jugador Ali Ahmed, que tiene casi apellido egipcio. Jugador que si lo podemos ver, este jugador juega en el Vancouver Whitecaps, de 25 años. Y la posición es centrocampista. Así está. Entonces, luego de esto, tenemos, luego de la expulsión, va a ver el partido. El partido, ¿dónde está? Ecuador. Aquí está Ecuador. A ver, luego de este partido, podemos ver la roja para el jugador Ali Ahmed. Luego, no hubo mucho en el primer tiempo. Fue un partido muy caliente. Un partido donde hubieron muchos roces. Y en sí, así se fue la primera mitad. No hubo muchas situaciones de gol, se podría decir, ni para Ecuador ni para Canadá. Y eso fue en casi todo el partido. Hubieron los cambios. Ingresó Gonzalo Plata por Nilson Angulo al minuto 46. Hubo amarilla para este jugador Tajon Buchanan de Canadá. También amarilla para Pierre Hincapié al minuto 56. Todo esto. Ingresaron más cambios. Ingresó Patrick Mercado, jugador de Independiente del Valle.
ingresó por Kevin Rodríguez. Patrick Mercado ingresó por Kevin Rodríguez. Metió ahí un mediocampista por un extremo. Eso es lo que hizo BKCS. También ingresó al minuto 77 Kendry Páez. Sustituido por John Yeboah. Kendry Páez ingresó por John Yeboah. De ahí también hizo cambios Canadá. Al minuto 79 ingresó este jugador Junior Oilet. También ingresó Jonathan Osorio. Ingresó también este jugador Nathan Dylan Saliba. Después hubo el ingreso, y además del ingreso hubo el debut del jugador ecuatoriano Jeremy Arévalo. Este jugador que lo sustituyó a Alan Franco al minuto 85. Este jugador que juega en la segunda división española y es el goleador. También entró Daniel Castillo al minuto 85. Luego ingresaron en Canadá Jayden Nelson. Y también ingresó el jugador Thelonious Bair, otro jugador canadiense. Luego, por último, Ecuador le hizo el último cambio. Al minuto 92 ingresó Leonardo Campana por Einer Valencia. Y luego hubo unas amarillas para Patrick Mercado al minuto 93 y Moisés Caicedo al minuto 94. Bueno, si nos vamos a las alineaciones, vemos que Canadá en total, o sea, la calificación final fue de 6.53. Aquí nos dice la aplicación, nos dice valoración SofaScore Media. La valoración SofaScore Media representa la valoración estadística del equipo para este partido. Se calcula mediante la suma de valoraciones SofaScore individuales de los jugadores y dividiendo el total por el número de los jugadores valorados. En este caso, Canadá ha tenido una calificación de 6.53, más o menos por aquí, en este colorcito. El doradito. Entonces, vale, entendido. Y Canadá salió con una alineación 4-4-2. ¿Sí? El arquero es Daine C.T. Clair, que tuvo una buena actuación. 6.9 de calificación. La línea de 4 con el jugador Nico Sigur, también con una calificación 6.9. El central Joel Waterman, 6.8. Este jugador Kamal Miller con calificación 7.1 y el jugador de la figura del partido Richie Laryea con 7.9. Nos vamos a la parte del medio campo con otro línea de 4 con este Tajón Buchanan con una calificación de 6.2. Con Ali Ahmed con una calificación de 3.0 por la expulsión. En el mediocampo, Ismael Koné con una calificación 6.7 y Stephen Eustaquio con una calificación de 7.0 para este jugador que es el capitán de Canadá. En la delantera tuvimos al jugador Tani Oluwaseyi, canadiense, con una calificación de 6.6. Y también tuvimos arriba a este jugador delantero Jonathan David con una calificación de 6.7. Luego nos vamos a la alineación de Ecuador, donde tenemos a nuestro arquero, pero primero vamos a ver la calificación de Ecuador, 6.79. O sea, estuvo un poquito mejor que Canadá, ¿sí? Ya saben que la valoración del equipo que saca esta aplicación SofaScore Media la saca mediante la representación de la valoración estadística del equipo para este partido. Se calcula mediante la suma de valoraciones SofaScore individuales de los jugadores y dividiendo el total por el número de los jugadores valorados. O sea, se hace una suma de todos los jugadores individuales, de la calificación de todos los jugadores individuales, y se divide para el total el número de jugadores valorados. Así. Entonces también salió Ecuador con una alineación 4-4-2.
En el arco estuvo Hernán Galíndez, buena calificación, 7.1. Tuvo una parada total, una parada a tiros dentro del área, despejes de puños tuvo unos, ninguna salida y un despeje por alto. De lateral estuvo Alan Franco, este jugador que cumplió. El central fue Joel Ordóñez con 7.5, muy buena calificación. William Pache también con 7.0 y Piero Hincapié con 7.7, también una muy buena calificación. Mediocampo, John Yeboah con una calificación de 6.5. Nilson Angulo con una calificación de 6.4. Pedro Vite con una calificación de 7.4, Moisés Caicedo con una calificación de 7.3 y adelante Kevin Rodríguez con una calificación de 6.3 y Einer Valencia con una calificación igualmente 6.3. Los que entraron en Canadá, Jonathan Osorio 6.6, Nathan Dilian Saliba 6.6, Junior Oilet 6.4, Thelonious Bair 6.6 y Jaden Nelson 6.5. Esos son los que ingresaron al campo de juego. Por parte de Ecuador, Gonzalo Plata con 6.6, Patrick Mercado 6.4, Kendry Páez 5.9, Denil Castillo 6.5, Jeremy Arévalo 6.4 y Leonardo Campana no fue calificado por los pocos minutos seguramente del encuentro. Y eso, las estadísticas, veamos las estadísticas. El resumen del partido fue la posesión del balón fue para Ecuador con el 76% contra el 24% de Canadá. Dos opciones claras para Ecuador, una para Canadá. Tiros totales, 4 empatados, 4 para Canadá, 4 para Ecuador. En paradas, una parada para Ecuador, 0 para Canadá. Saques de esquina, 2 para Ecuador, 4 para Canadá. En pases totales, Canadá tiene 186 pases y Ecuador tiene 628. Increíble. Entradas, 20 para Canadá, 14 para Ecuador. Tiros libres, 20 para Canadá, 9 para Ecuador. En tarjetas amarillas, 1 para Canadá, 3 para Ecuador. Y tarjetas rojas, 1 para Canadá, ninguna para Ecuador. Lo que es tiros, Canadá empatan 4-4. En tiros a puerta, 1 para Canadá, 0 para Ecuador. Tiros al palo, ninguno. Un tiro afuera para Canadá, 4 para Ecuador. 2 tiros bloqueados para Canadá, 0 para Ecuador. 3 tiros dentro del área para Canadá, Ecuador 3 tiros dentro del área. Un tiro fuera del área para Canadá o también un tiro para Ecuador fuera del área. Lo que es ataque, en ataque tengo una ocasión clara y Ecuador tiene 2 ocasiones claras falladas. Lo que es toques dentro del área, Canadá tuvo 10 toques dentro del área y Ecuador tuvo 15. Faltas recibidas en el tercio final, Canadá tuvo 5 y Ecuador tuvo 2. Fueras de juego, 3 para Canadá, ninguna para Ecuador. Lo que son pases, Canadá tuvo 124 pases precisos, mientras que Ecuador tuvo 564. Saques de banda, Canadá tuvo 18 y Ecuador tuvo 15. Pases al último tercio, Canadá tuvo 34, mientras que Ecuador 65. Esto significa que en pases en el último tercio, Canadá tuvo el 56%, mientras que Ecuador tuvo el 66%. Pases largos, tuvo Canadá el 38%, mientras que Ecuador el 45%. Y en centros, Canadá tuvo 12 centros, de los cuales solo 2 fueron buenos, estuvieron bien, que daba un total del 17%, y Ecuador tuvo un total de 12 centros también, pero 4 fueron centros que terminaron en ocasiones de gol.
lo cual se le da un 33%. Lo que es en duelos, el 60% de duelos lo ganó Canadá, mientras que el 40% los ganó Ecuador. En pérdidas, Canadá tuvo 6 pérdidas, mientras que Ecuador tuvo 11 pérdidas. En duelos en el suelo también tenemos que hubieron 68 duelos en el suelo para Canadá. De los 68, 41 ganó Canadá, que da un 60%, mientras que Ecuador tuvo 68 también duelos en el suelo, igual con Canadá, de los cuales 27 fueron ganados, que da un 40%. En duelos aéreos, Canadá tuvo 17, de los 17 ganó 10, que da un 59%, mientras que Ecuador de los 17 ganó 7, que le da un 41%. En regates, hubieron 9 regates hizo Canadá, de los cuales ganó un regate, que le da apenas el 11%, mientras que Ecuador hizo 13 regates, de los cuales ganó 4, le da un 31%. Lo que es la defensa, tenemos que entradas ganadas, Canadá ganó el 55% de entradas, mientras que Ecuador ganó el 64%. Hubo un total de entradas 20 para Canadá, 14 para Ecuador. Intercepciones, hubieron 8 para Canadá, 8 para Ecuador. 30 recuperaciones para Canadá, 35 para Ecuador. 22 despejes para Canadá, 21 para Ecuador. Y lo que es portería, tenemos que no tuvo ninguna parada Canadá, mientras que Ecuador tuvo una. En despejes por alto, Canadá no tuvo ninguna, Ecuador tuvo una. Y despejes de puños, Canadá tampoco tuvo ningún despeje de puños con el arquero, mientras Ecuador 1. Y saques de puerta, Canadá tuvo 7 y Ecuador 4. Eso les podemos poner por estadísticas. Tenemos aquí las cuotas, todo esto. Bueno, próximo partido de Ecuador. Este partido recordemos que era amistoso. Próximo partido de Ecuador es los eventos. Y vemos que el próximo partido de la selección de Ecuador será contra Ecuador. Estadísticas. Detalles. Bueno, el próximo partido de Ecuador es con Nueva Zelanda. Aquí no me sale, no sé por qué. Ya le busqué. Pero bueno. Entonces el próximo partido de Ecuador es con Nueva Zelanda. El día, me parece que es el martes 18. Algo así. Entonces esto fue el video que les quise traer acerca del partido de Ecuador versus Canadá, que se jugó por allá, por el estadio. Este partido que se jugó, déjame ver en qué estadio se jugó este partido porque estoy perdido. A ver, eventos, Japón. No. Este partido que se jugó por allá, aquí está, en el estadio BMO Field en Toronto, Canadá. O sea que estaba de local la selección canadiense. El partido se jugó el día de hoy a las 7:30 de la noche. Eso fue todo. Bueno, pues espero que les guste el video y si es así, pues apoyen para seguir creciendo en este canal. Nos vemos. Chao, chao.